Acérquense. Olviden por un momento los libros de texto que pintan el siglo XVII como un cuadro estático de santos y virreyes. Hoy vamos a hablar de alguien que rompió ese cuadro. Imaginen a una mujer que nació para el silencio de un claustro, pero que eligió el estruendo de los arcabuces. Alguien que cruzó el Atlántico no para ser esposa de nadie, sino para ser dueña de su propia sombra. ¿Fue una santa, una criminal o simplemente el espíritu más libre que ha pisado Iberoamérica? Esta es la historia de Catalina de Erauso, la mujer que se vistió de hombre para encontrar su verdad y que terminó escribiendo con sangre y tinta una de las páginas más incómodas y fascinantes de nuestra herencia. Prepárense, porque este no es un cuento de hadas, es una crónica de acero. Todo comienza en San Sebastián, España. La fecha exacta baila entre 1585 y 1592. Anna Catalina nació en una familia de hidalgos vascos. A los 4 años, la encerraron tras los muros del convento. Su destino parecía sellado en oración, costura y silencio. Pero Catalina tenía el hierro de las montañas vascas en el alma. En la noche del 18 de marzo de 1600, ocurrió lo impensable. Siendo novicia, tomó las llaves del convento, robó unos pedazos de tela y se ocultó en un castañar cercano. Allí, con sus propias manos, cortó su cabello y transformó su hábito en un traje de hombre. Esto no fue un disfraz de carnaval, fue una transmutación. Se cambió el nombre a Francisco de Loyola. Caminó por España pasando hambre, sirviendo a caballeros que nunca sospecharon que aquel joven era una mujer. Incluso llegó a servir a su propio padre, quien no la reconoció. Pero España se le quedaba pequeña. Su destino estaba al otro lado del mar. En 1603, bajo el nombre de Pedro de Oribe, se enroló como grumete. El destino en Punta de Araya, Venezuela. Imaginen el viaje en meses de mareos, escorbuto y el sol implacable del Caribe. Catalina aprendió a hablar como los marineros, a jugar a los dados y a defenderse con los puños. Al llegar a América, la aventura se vuelve oscura. En un altercado, mata a su propio tío, sin que él supiera quién era ella, y huye hacia el sur, hacia el Reino de Chile. La frontera más peligrosa del mundo en ese entonces no era una turista, era una soldado de fortuna. En Concepción, se alistó en la compañía de su propio hermano, Miguel de Erauso. Pasaron años comiendo en la misma mesa, luchando hombro con hombro contra los mapuches en la guerra de Arauco. Y Miguel nunca supo que aquel soldado valiente era la hermana que dejó en España. Aquí es donde nace la leyenda. En la batalla de Valdivia, Catalina demostró una ferocidad que asustaba a sus compañeros. Cuando los enemigos capturaron la bandera de su compañía, ella cabalgó sola entre las flechas y las lanzas, recuperó el estandarte y regresó bañada en sangre enemiga. Por esta hazaña, fue ascendida a alférez. Pero Catalina no era un héroe de mármol, era una mujer de su tiempo, violenta, jugadora y de gatillo fácil. Se batió en duelo decenas de veces. Una noche en Concepción, mató a un hombre en un duelo de honor. Y, al huir, terminó matando accidentalmente a su propio hermano Miguel. Este es el rigor de la historia. Aquí no hay belleza en la guerra. Catalina lloró a su hermano en la oscuridad, pero no podía revelar quién era.
Huyó hacia Tucumán, cruzando los Andes a pie, desafiando al frío que mata a los hombres más fuertes. Llegó a lo que hoy es Argentina, y luego al Alto, Perú actual Bolivia, dejando un rastro de duelos amores, prohibidos con mujeres que querían casarse con el gallardo alférez, y una voluntad de hierro que desafiaba a la muerte. Corría el año 1623. Atrás, años de batallas, duelos y huidas. La suerte del alférez Díaz de Guzmán, uno de sus tantos nombres, parecía haberse agotado en Huamanga, Perú. Herida de muerte tras una riña y perseguida por la justicia, Catalina se vio acorralada. Fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia. Frente al obispo Agustín de Carvajal, aquel soldado endurecido por la guerra rompió a llorar, no por miedo a la muerte, sino por el peso de una verdad que ya no cabía en su pecho. Señor, todo esto que he dicho no es así. La verdad es esta, que soy mujer. El obispo, incrédulo, mandó a que unas matronas la examinaran. La sorpresa sacudió los cimientos del virreinato. No solo era mujer, sino que, según las crónicas, se encontraba virgen como el día en que nació. A pesar de haber vivido 2 décadas entre la soldadesca más ruda del mundo, la noticia voló como pólvora. De ser una criminal buscada, pasó a ser una maravilla de la naturaleza. El pueblo, que ama las historias de redención y valor, la escoltó como a una heroína. Pero Catalina no era una mujer de conventos, ni siquiera después de ser descubierta. En 1624, regresó a España. Imaginen el impacto. Las calles de Madrid se colapsaban para ver pasar a la monja alférez. El rey Felipe IV no solo la perdonó, sino que le mantuvo su grado militar y su sueldo de alférez, permitiéndole usar su nombre de soldado. Pero ella fue más allá. Cruzó Europa y llegó a Roma. Allí, el Papa Urbano VIII la recibió en audiencia privada. Aquella mujer vasca, forjada en los Andes y en las selvas, se sentó frente al representante de Dios en la tierra. El Papa, asombrado por su valor y su fe inquebrantable en su propia naturaleza, le otorgó un permiso extraordinario a vestir de hombre por el resto de sus días. Piensen en la magnitud de esto. En pleno siglo XVII, Iberoamérica había parido a una mujer tan libre que el mundo entero tuvo que doblar las leyes para que ella cupiera en él. Catalina era el puente en la valentía del hidalgo español y la resistencia indomable de la tierra americana. Muchos pensarían que Catalina se quedaría en España, disfrutando de su fama. Pero quien ha bebido el agua de América y ha respirado el aire de los Andes, ya no puede vivir en la calma de la península. En 1630, regresó a la Nueva España, actual México. Se estableció en la zona de Veracruz. Allí, cambió la espada por la fusta de arriero. Montó un negocio de transporte de mercancías entre la costa y la capital. Pasó sus últimos años bajo el sol de México, respetada por todos, conocida como Antonio Yerauzú. Murió en 1650, llevando sus secretos a la tumba, pero dejando su nombre grabado en el viento de nuestra geografía. ¿Por qué te cuento esto? Porque la vida de Catalina de Erauso no es solo una curiosidad del pasado, es el espejo de lo que somos. Nuestra identidad nunca nació de la comodidad,
Se forjó en el fuego de la lucha, en el barro de las fronteras, en la inmensidad de una selva que aún nos desafía y en la altura de unos Andes que nos obligaron a ser gigantes. Catalina nos enseña que el espíritu iberoamericano es, por definición, aventurero y valiente. Somos hijos de personas que no tuvieron miedo de cruzar océanos, de cambiar su identidad para sobrevivir y de luchar por su derecho a ser quienes querían ser. A veces miramos nuestro presente y vemos dificultades, vemos luchas que parecen no terminar, pero mira hacia atrás, mira a Garcilaso, mira a Sor Juana, mira a la monja Alférez. Llevas en tus venas el mismo hierro que ella. La nostalgia por este pasado no debe ser para llorar lo que fuimos, sino para recordar de qué madera estamos hechos. Seguimos en la lucha. Seguimos en la selva del mundo moderno, pero con la misma brújula, el valor, la fe en nuestra unidad y la certeza de que no hay muro, ni convento, ni ley que pueda detener a un corazón iberoamericano que ha decidido ser libre. Vayan con esa fuerza. Recuerden que son cronistas de su propio destino y que la historia, la verdadera, todavía la estamos escribiendo nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas crónicas.